porque cuando lo escribía, yo sentía de parte del Señor que esto va a liberarnos en muchas áreas de nuestras vidas. Literalmente, como a mí me voló la cabeza mientras yo lo escribía. Yo les voy a hablar de un superhéroe real que aparece en las Escrituras, y digo superhéroe usando la misma licencia de las películas de Marvel o de DC Comics, porque cada vez que fuimos, o los que fuimos alguna vez a la escuela dominical, a la escuela bíblica, sí o sí, aparte de hablarnos de David contra Goliat o de Gedeón y sus 300, sí o sí, en algún momento nos hablaron de Daniel. Y la historia que yo más recuerdo de niño respecto al profeta Daniel era Daniel en el foso de los leones. Yo coloreé esos dibujitos. Y tal vez escuchaste la historia más de una vez por más de un predicador, pero lo que a mí me sorprende de esta historia, y esto lo acabo de descubrir hace 48 horas atrás, digo, ¿por qué la Biblia, y si no lo sabían te lo cuento, no hace una descripción detallada de lo que le pasó a Daniel en el foso de los leones? Para los que no conocen la historia, se las voy a narrar rápido. Daniel cae en el foso de los leones por razones que les voy a contar en minutos, y lo único que sabemos de esa historia es que los leones hambrientos no se lo comen, no se lo desayunan o no se lo almuerzan a Daniel, porque un ángel les tapa la boca a los leones. No les quita el hambre, les tapa la boca. Es todo lo que sabemos. Es todos los detalles que da las Escrituras. No hay descripción de la experiencia de cómo fue ese momento de Daniel en el pozo de los leones, en el foso. Sin embargo, estuve contando, porque yo hice mi tarea, hay 153 versículos que definen o describen la vida de Daniel antes de haber sido lanzado al foso. 153 versículos, y hay solo 2 que cuentan que estuvo en el foso de los leones. Hay solo 2 versículos donde Daniel le dice al rey: no me morí porque un ángel vino y le cerró la boca a los leones. Yo digo, ¿por qué no hay detalle? ¿Por qué hay uno o solo 2 versículos del foso de los leones y sin embargo hay 153 versículos que definen la vida de Daniel antes de ir al foso de los leones? Yo hubiese contado, no sé, los dientes, el olor, no los dientes de Daniel, los dientes de los leones, el olor, el miedo, el ángel, pero no se retrata la escena, y esta es la razón. Yo creo que la valentía y la fe de Daniel en el pozo de los leones o en el foso de los leones no era lo que allí ocurrió. No fue cerrar la boca de los leones el mérito de Daniel, porque al cabo fue un ángel, al cabo eso lo hizo Dios. Lo que realmente es impresionante es lo que vivió antes de su encuentro con los leones. Eso es lo que lo transforma en un héroe a Daniel, porque no existen las arañas que te pican y te transforman en superhéroes. No existe nada mágico como caer en un foso y transformarte en un héroe, sino todo lo que pasa antes. Antes de que Daniel cayera en un foso de leones, hay 2 decisiones que él toma que hacen que se transforme en un héroe. La primera, una palabra o una frase que se repite continuamente en los episodios bíblicos de Daniel: sirvió continuamente. Un nuevo monarca, luego de Nabucodonosor, accede al trono, se llama el rey Darío. Daniel continúa ganando el favor del soberano, sigue ascendiendo en su administración, y por eso provoca que otros miembros de la corte tuvieran celos, así que buscan una manera de perjudicar a Daniel. Pero la Biblia dice que Daniel aún así era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, dice la Biblia, un espíritu superior. Era 10 veces mejor, como los jóvenes de River aquí, que son 10 veces mejor. Espero que sean 10 veces mejor, en serio, y no griten por gritar, porque vamos a pedir las calificaciones de la universidad y del colegio. 10 veces mejor. Había en él, en Daniel, otro espíritu. Dice la palabra, había un espíritu superior. Y entonces el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero un tipo inteligente, un tipo rápido, sagaz, un tipo que sabía todas las letras de los caldeos, que se había preparado. Dios no llama a los burros de Shrek. Dios levanta personas que son mejores, que son esforzadas, valientes, que en lo que hacen nadie los puede superar. No solo la historia de Daniel, puedo hablarles de Gedeón, puedo hablarles de David, gente que estaba ocupada. Dios no usa ofrecidos, Dios usa los llamados.
Y los llamados son gente ocupada, ¿sí? Así que Daniel es un claro ejemplo de eso. Ahora, dice la palabra en Daniel 6:3. Los gobernadores, escuchen esto, y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero no le encontraban ninguna falla, no le encontraban ninguna falta. Oigan, jóvenes, ¿te encontrarán faltas si te las buscan? Yo esperaba, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, bueno, no hallamos nada en contra de este Daniel para acusarle. Si no hallamos nada en contra de él en relación a lo que él hace, vamos a hallar algo cambiando las reglas. Vamos a acusarlo en relación con su Dios. O sea, puedes imaginarte lo frustrados que estaban estos tipos, los políticos, porque eran políticos de carrera, no latinoamericanos, eran de Babilonia, acostumbrados a ver la corrupción en cada esquina. Y cuando intentaron achacarle a Daniel algo de esa corrupción, no pudieron. ¿Buscaron alguna mentira que hubiera dicho? Nada. ¿Lo observaron algún acto de coima, de cohecho, algo de alguna mordida, como dicen en México? Nada. ¿Lo miraron a ver si tenía algún atajo que hubiese tomado para llegar a escalar políticamente? Nada. A la larga se dieron cuenta que la única manera que podían atrapar a Daniel haciendo algo incorrecto era cambiando las reglas. Dijeron, vamos a cambiar las reglas para poder atrapar a Daniel. Así que fueron hasta donde el rey Darío, le mintieron y le convencieron al rey Darío para que creara una ley que interfiriera con la famosa devoción a Dios que exhibía Daniel. El rey Darío peca por ingenuo, porque vienen los sátrapas y dice, queremos honrarte, rey. Se nos ocurrió una idea para ponerla como proyecto de ley y que la firmes. Y el rey dice, sí, ¿qué? Bueno, una ley que por 30 días nadie en este reino pueda adorar a ningún humano ni a ningún otro Dios que no seas tú, el rey Darío. Le tocaron el ego al tipo, tenía padres argentinos según una historia teológica. Y dijo, ¿en serio, che? Sí, por 30 días nadie puede adorar a otro, ni a un humano ni a un Dios. Son 30 días, como un mes dedicado al rey. ¿Qué te parece que te dediquemos un mes? El rey no era la víctima, el rey era la carnada. Lo que en realidad querían era atrapar a Daniel, porque lo habían observado y no le encontraron nada. Dijeron, vamos a ver cuando este empleado cristiano llegue tarde un día. Nunca llegó tarde, como todos ustedes que llegan temprano. Vamos a esperar que Daniel no se quiera quedar después de hora cuando le pida a su jefe. Y como todos ustedes, siempre Daniel se quedaba después de hora cuando le pedía a su jefe. No decía, lo siento, que me echen, yo me voy a la iglesia. No, Daniel era solícito en su trabajo. Vamos a esperar que Daniel se copie en un examen. O que espere la noche anterior para estudiar porque estuvo toda la semana jugando con los jueguitos o con las tablets. Y Daniel no. Daniel decía, no hay tiempo de tablet, me tengo que estudiar. No había tablet, bueno, pero tampoco se distraía con eso. Entonces no lo podían atrapar en nada. Dijeron, vamos a cambiar las reglas. Y lo tomaron de ingenuo al rey Darío. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara, de su recámara que daba a Jerusalén. Como siempre, se arrodillaba 3 veces al día. Él no iba a cambiar su devoción constante y siguió haciendo lo que hacía antes. Daniel no está afrentando al rey. Él hacía eso. De allí que los enemigos lo veían y de allí que cambiaron las reglas para atrapar a Daniel. ¿Están siguiéndome, sí o no? Oigan, porque las arañas no pican y te convierten en superhéroe en un día. Y yo a veces pienso que la gente quiere tener una experiencia del foso de los leones o quiere que Dios haga cosas enormes con sus vidas. Un momento en que Dios llega y como la araña te pique y te transformes en Spider-Man. Sin embargo, nunca las personas, la mayoría, tendrá una oportunidad de probar la fidelidad de Dios en el foso de los leones porque no han establecido una fe cotidiana.
Nunca probarán la fidelidad de Dios. Dios me libró de los leones, porque nunca en su vida cotidiana, nunca se dirá de ellos el Dios al que tú continuamente sirves. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, haya o no haya servicio, llueva o no llueva, ese al que tú siempre sirves. Por eso luego no tienen esa experiencia sobrenatural, porque están 6 días sin servir. Y cuando hablo de servir, no hablo de trabajar en la iglesia, hablo de un espíritu de servicio. Daniel no estaba siendo pastor, no estaba siendo ujier. Daniel no estaba acomodando gente. Daniel oraba 3 veces al día, era su servicio a Dios. Y eso lo veían los demás. Y ese era el testimonio que llamaba la atención. Es así que no pudieron encontrarle ningún error y entonces buscaron la forma técnica de ponerlo en aprietos con este tema de no poder adorar a otro Dios. Muchos nunca van a ver espectacularmente cómo Dios llega y cierra la boca del león de las finanzas, porque nunca son fieles día a día, semana a semana, mes a mes, con el 10% de lo que Dios les da. Entonces pretenden que venga una araña, los pique, y soy el Spider-Man de la finanza. Y no ocurre eso en la vida real. No ocurre, no hay arañas mágicas. Entonces nosotros queremos una liberación en el foso de los leones, pero no tenemos una vida deliberada donde la gente pueda decir, el Dios a quien tú continuamente sirves. Otros nunca tendrán un Dios mostrando su fidelidad, cerrando la boca de un empleo que te subestima y te paga mal. Nunca tendrás una experiencia de ¡wow! Me ascendieron a mí que soy el más nuevo. Nunca, porque has segregado a Dios de tu trabajo toda la vida. Nadie sabe que eres cristiano, y no porque tengas que predicar. Si te invitan a trabajar no es para que prediques. Estoy hablando de tu vida, de tu testimonio, de nuestro testimonio. Yo, si contrato a un empleado, no quiero que se ponga a predicar, quiero que pinte, que trabaje, que construya. No me malinterprete, no es ir con la Biblia, es tener una vida de consecuencia, de excelencia, de modo que un día venga tu jefe y te diga, ¿qué eres? ¿Budista, cientología, Hare Krishna? ¿Qué eres? Y cuando él venga como tierra fértil a decir, cuéntame, ahí tú predicas. Ganaste una plataforma de respeto, de excelencia. ¿Quién no quiere escuchar a un tipo que le va bien, que llega temprano, que es el último que se va, que es solícito, que está escuchando el suspiro de su jefe? ¿Quién no quiere escuchar a un alumno que tiene las mejores calificaciones, que estudia, que se prepara, que es graduado con honores? ¿Cómo no lo voy a querer escuchar? Ahora un burro no lo quiero escuchar. Anda a estudiar, prepárate, deja el jueguito, deja el fútbol, y cuando tengas actitud y plataforma para hablarme, háblame. Si no, es como digo siempre, es alguien con los dientes todos careados y torcidos que te quiere hacer la dentadura a ti. Tú dices, ¿por qué no empiezas por ti? Esto es igual. Nadie verá a leones con su boca cerrada por un ángel si no tiene una vida consecuente y primero. No van a ver a Dios usarlos de manera poderosa porque viven de modo que nadie sabe que ellos creen en Dios. La clave para vivir una vida cristiana heroica no es tratar de ser como Daniel en el foso de los leones, es ser como Daniel, que oraba 3 veces al día y se aferraba al Dios al que continuamente servía. Ese es su Dios. Porque las arañas no te pican y te convierten en superhéroe. Alguien tiene que decir amén. 2. Hay 2 cosas que yo veo que Daniel hace antes del foso. Daniel no solo servía constantemente, continuamente, sino que creyó persistentemente. Miren, Daniel soportó muchísimo en la vida, y a ver si ustedes notan esto cuando se los diga, les va a sorprender. Desde la niñez, este chico, Daniel, sufre varios acontecimientos que a nosotros nos hubiesen quebrado, nos hubiesen partido en 2. Y hablo de oraciones sin respuesta. Él no tiene respuesta de parte de Dios en casi todo lo que ora. La Biblia no dice literalmente que esto haya ocurrido, pero razonemos juntos, pensemos unánimes, y van a llegar a la misma conclusión que llegué yo cuando escribía este mensaje. Daniel es un muchachito, y cuando ve que Babilonia se está transformando en una potencia mundial, así como cuando uno ve un presidente que no le gusta mucho, uno empieza a orar, ¿o no? Uno empieza a orar, Señor Jesús, por favor, te pido, manténme de este lado del muro, de Babilonia.
uno empieza a orar, ¿o no? Bueno, Daniel ora: Señor, no dejes que Babilonia crezca, no dejes, destruye esa ciudad, destruye ese imperio. ¿Qué hace Dios? No escucha. Esa oración Daniel no la puede tachar como sí o no, tiene que ponerla, mejor dicho, puede ponerle no, pero no puede ponerle sí. Dios no la escucha. Tuvo que haber orado cuando era adolescente y se entera que los babilonios están tomando cautivos muchachos. Señor, que no me agarren, Padre. Soy tu hijo, Señor, te soy útil para servirte. ¿Qué voy a hacer en una tierra mundana? Pero es uno de los que tiene que hacer el largo viaje hasta Babilonia, siendo un adolescente tomado cautivo, lejos de sus padres, de su familia. No se fue a una beca a estudiar a Harvard. Se lo llevan cautivo a un país con otro idioma, con otra lengua, con otra cultura, con otra moda, con otra alimentación, con otra dieta. Sabe que no volverá a ver nunca más a la familia. ¿Creen que Daniel no oró? Un tipo que lo atrapan por orar 3 veces al día, ¿creen que no oró cuando era adolescente? ¿Consideramos que Daniel empezó a orar de adulto? No, él era un niño y un adolescente de oración. Así que ora que no lo atrapen, que no lo atrapen, que no lo atrapen, y Dios no lo escucha. Nabucodonosor ganó y se lo llevan cautivo. Hay un montón de oraciones que Daniel hace que estoy seguro que no fueran contestadas, y luego Nabucodonosor elige a unos cuantos para tenerlos cerca, para que sean sus mentes más brillantes. Quiere tener su Simi Valley ahí, su Apple, su Microsoft, sus genios de la época. Quiere tenerlo. Los babilonios saben la mente judía, cómo opera y cómo un judío puede aprender, así que él decidirá, algunos que estén muy cerca de él los meterá en su palacio. Eso es un motivo de celebración para cualquiera, menos para un judío devoto. Dentro del palacio no podrá orar como quiera a su Dios, no podrá leer el Pentateuco o la Biblia de aquel entonces, no podrá cantar alabanzas, así que ora para que él no sea parte del grupete que estará cerca del monarca. Y Dios no lo escucha otra vez. Y es uno de los que está cerca del monarca. Luego a este rey se le ocurre construir una estatua. Y sus amigos, sus íntimos, aquellos con los que comparten la fe, Sadrach, Mesach y Abednego, le dicen: Daniel, ora por nosotros porque estaremos en un serio problema. Si no nos inclinamos, nos van a tirar, nos van a matar, nos van a tirar un horno de fuego. Y él ora y Dios no responde, van al horno de fuego. Lo que pasa después es punto aparte. Dios no está respondiendo las oraciones de Daniel. Ora y Dios no le responde. En nada de lo que Daniel está orando parece que las cosas van bien. Está en cautiverio, le va mal. Ahora, cuando Daniel escucha que se va a firmar un nuevo decreto, un proyecto de ley, donde nadie podrá orar a su Dios por 30 días, ¿qué creen que hizo Daniel? ¿Qué creen? ¡Oró! Para que el decreto no salga. Y habrá dicho algo como: Señor, tú sabes que si sale un decreto no voy a poder venir a orar porque mi cabeza va a rodar por la arena. Así que por favor, tú puedes impedir que ese decreto no salga. Así oramos porque todos queremos experiencias sobrenaturales. Algo como: ¿viste lo que pasó? Dijeron que todos los indocumentados a partir de ahora son legales. Dios lo hizo anoche. Oramos, decimos: Señor, dame favor. Y el juez dice: no, denegado. ¿Y qué pensamos? Dios me abandonó. Dios no me escucha. Señor, yo tengo fe de que cuando el lunes me llegue el análisis por correo, no va a haber enfermedad. Dios me lo dijo. Y el lunes llega y dice que la enfermedad está avanzando. ¿Y qué piensas? Dios me abandonó. ¿Qué licencia te tomas? Ya no voy a orar más. ¿Para qué? Si oré y Dios me avergonzó. Daniel tiene todo el derecho a decir eso. Ha orado 1, 2, 3, 4. Le conté por lo menos una docena de oraciones en las cuales Dios no le contestó, por lo menos del modo que él quisiera. Así que él ora para que el decreto no salga y el decreto sale. Tal vez alguien le dice: Daniel, hay un grupo que te tiene celos, que fue a hablar con el rey y están hablando mal de ti. Y él dice: voy a orar para que esta mañana les agarre hemorroides. Y no se puedan levantar, o diarrea, y que no se puedan levantar de la cama. No. Las cosas suceden. ¿Te ha pasado eso? A mí, ¿no les pasó carmelitas descalzas? Qué bronca me da cuando hace: no. ¿Por qué me pasa todo a mí? Soy el único Peter Parker acá. Todo me pasa a mí.
A mí me hicieron una demanda hace como muchos años atrás y yo hablaba con el abogado que era cristiano, una demanda injusta, alguien, yo lo conté en más de una ocasión, alguien que nunca trabajó para mí, pero que me hacía un reclamo de mucho dinero diciendo que yo lo había contratado, una mentira total. Y yo me sentía mal, porque hablaban de que yo era un estafador, lo que decía esa causa era horrible. Y que mi nombre estuviese en una causa, no sé si tu nombre alguna vez tuvo una causa judicial, pero es algo horrible lo que sientes. Porque dice el señor Dante Miguel Gebel, acusado de, nacido el 6 de julio de 1983, acusado de estafar con mal timo, mala actitud a un hombre que en su buena fe fue contratado. Me lo sé de memoria. Sinvergüenza, un sinvergüenza. No es alguien que trabajó para mí. Yo he tenido empleados que tuve que arreglar, indemnizar. Este nunca trabajó. Se tomó un café conmigo el condenado y al año dijo que había trabajado para mí y tenía toda la ley de su lado. Entonces yo me acuerdo todas las instancias que oraba y Dios no me respondía como yo quería. Yo quería una experiencia tipo Foso de Leones. Y Dios me quería orando 3 veces al día. Dios decía, no, tu heroísmo se va a ver en cómo ores, en cómo me busques y cómo sigas creyendo persistentemente en mí. Y yo decía, no, mi heroísmo va a ser, yo quiero un testimonio del tipo, cuando estaba en la droga. Yo quería algo así. Yo quería un testimonio, digo, imagínate cuando yo cuente. Entonces yo tenía esta fantasía, que un día este tipo que me había hecho el juicio, se levantaba y decía, no puedo caminar, no puedo ver, y se caía. Y me llamaba para que le ore. ¿Te quedaste chiquito? Está mal, ¿no? Y bueno, así soy, che. No, si te voy a orar, te voy a orar. Y ahí estaba Saulo de Tarso, no veo. Tranquilo, ya vas a ver. Los que están rasgándose la vestidura diciendo, ay, pastor, bueno, gloria a Dios que eres más santo que yo. Yo todo eso esperaba. Le tiene que ir mal, porque se le tiene que volver en contra, le tiene que ir mal. Vas a ver que no va a trabajar más en la vida. Y tenía más trabajo el tipo y yo me enfermaba. Y yo veo a Daniel orando por lo mismo, no tiene que subir, el decreto no tiene que salir. Dios nunca contestaba. Llegaba la cita del juez, ahora no de Daniel, vuelvo a mí. La cita del juez con el tipo, y yo decía, vas a ver, le decía al abogado, que el tipo no va a llegar. ¿Qué pasa si el juez lo cita a las 9 y no está a las 9? Me dice, bueno, pierde el caso, tiene que estar. ¿Y si no llega? Si no llega, pierde el caso. Señor Jesús, yo te pido, átalo ahora, átalo. Un accidente, un trancón en el tránsito, que se le muera a alguien, que ¿está mal? El gato que se le muera, pero que no pueda salir. Algo, que no llegue y yo gano, aleluya, y tengo una experiencia para contar cómo Dios cerró la boca de los leones. El día que yo era vacía, el tipo estaba ahí media hora antes, con el folder. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Porque Dios no obra a tu capricho, porque no hay arañas mágicas que te transforman en Spider-Man. Hay actitudes, persistencia. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! ¿Habrá sido difícil para Daniel seguir creyendo? Finalmente es lanzado en el foso de los leones. ¿Creen que no oró? Ahí sí oró. Yo, después de tantos no, yo hubiese dicho, más sí, cómanme. Pero oró. ¿Cómo sé que oró? Porque esta oración sí Dios se la contestó. Y aparece un ángel y le cierra la boca al león, y luego me fascina el intercambio de palabras que ocurre entre Daniel y el rey Darío a la mañana siguiente. El rey se levantó de mañana, fue al foso de los leones y llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel responde, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel y cerró la boca a los leones para que no me hicieran daño.
Porque ante Él fui hallado inocente. Y aún delante tuyo, tú también sabes que soy inocente. El Dios, tú puedes tener al Dios que quieras, Rey. Pero hay uno solo que hace milagros en los fosos de los leones. Y es el mío. Es el mío. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué produce esta obstinada fe de la vida de Daniel? Aplastó la idolatría de los demás. Mira cómo responde el rey Darío. De parte mía, hago esta nueva ordenanza o decreto, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es un Dios que está vivo y permanece por todos los siglos, jamás es destruido. Él salva, libera y hace señales y maravillas en la tierra. Y le ha librado del poder de los leones a Daniel. Y a todos los que hablaron mal de Daniel, al foso de los leones. Y no era que estaban bulímicos los leones, que se querían ahorrar el vomitar. Cuando arrojaron a los sátrapas, dice la Biblia que ni siquiera alcanzaron a bajar cuando los leones habían dejado solo los huesos. Claro, pasaron una noche de hambre con la boca cerrada por el ángel. Después del ayuno no sabe cómo vinieron eso, eran tacos con patas cayendo. Daniel dijo, mi Dios no falla, porque las arañas no pican y te convierten en superhéroes. No trepas muros con trajes de lycra ni te enfrentas a un duende verde o a un Joker o a quien sea, a un Lex Luthor. El enemigo es real. Y para tener una experiencia del tipo foso de los leones, necesitas servir continuamente y creer continuamente. No dejar de creer como Daniel. Aunque Dios te diga, no, cree y sigue orando. Ves el diagnóstico y Dios dice, no, cree y sigue orando. Tu esperanza se aleja y tú dices, no voy a tener lo que sueño. Dios dice que te diga, cree y sigue orando. Persiste. Sigue orando 3 veces al día. Confía en Él, porque habrá una oración que sí contestará. Y entonces será grandioso, como un gran final de Hollywood. Tendrás tu historia. Tendrás tu gran final. Antes de los créditos tendrás esa gran historia. Pero para tener esa gran historia tienes que servir continuamente y creer continuamente. Aunque las cosas salgan mal. Dios siempre se las arregla para que salgas bien. A propósito, terminó bien aquella demanda, pero no como yo hubiese querido, sino como Dios quiso. No fue matando a nadie para que yo esté feliz, condenando a otros para que yo me regocije, sino que adereza mesa delante de mis angustiadores. Dios nunca prometió aplastar tus angustiadores. Prometió servirte Él como camarero una mesa para que el angustiador mire quién es el que te sirve, quién es el que te lava los pies. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios dice, te voy a bendecir, te voy a multiplicar y tus enemigos se van a morder la lengua porque van a decir, me metí con alguien cuyo Dios es un Dios viviente. A Dios no le interesa matar a los babilonios, no le interesa matar al señor feudal, se llame Nabucodonosor o Darío. Ese no es el negocio de Dios, porque al cabo británica, Steve Smith, que atribuía gran parte de su escritura a su prosa descarnada a la niñez difícil que había tenido. Su poema más famoso data del año 1957. Es una poesía, aunque ella también, insisto, escribe en prosa, pero esta es una poesía de 8 versos y tiene un título que a mí me impactó y que yo gentilmente robé santamente para darle título al sermón de hoy. Se llama la poesía No estoy saludando, sino ahogándome. No estoy saludando, sino ahogándome. Este es el título del mensaje de hoy para que ustedes no se lo olviden. Y ella hablaba de cierto hombre en la poesía que se estaba revolcando entre las olas en la marea alta y no logra conseguir ayuda de los que están caminando por la playa, mucho menos de los que nadan cerca. No logra conseguir ayuda, no por
que lo desestiman o sean desalmados, sino porque no consideran que se está ahogando. La mayoría le devuelve el saludo. Y él está diciendo me ahogo, pero la mayoría le devuelve el saludo pensando que simplemente es un hombre gentil que está saludando a la gente de la orilla. Le devuelven el saludo y lo dejan ahogar, lo cual es peor. Esto deviene porque científicamente está comprobado que cuando alguien está por ahogarse no ocurre lo que generalmente vemos en los clichés de las películas. Quienes se han ahogado o han estado a punto de ahogarse, por lo general, 99,9% nunca piden ayuda. Nunca dicen ni socorro, ni auxilio, porque el instinto natural del ser humano es regular el aire para poder respirar, no para hablar. Por otra parte, tampoco los que se ahogan, a diferencia de las películas, mueven los brazos ampulosamente. Usan los brazos para poder mantenerte a flote. No se te ocurre levantar. Si apenas los levantas, literalmente parece que estás saludando. Por eso muchos pueden ahogarse aún cerca de otras personas que bien podrían rescatarlos, pero no se dan cuenta que están perdiendo el oxígeno. Digo esta información porque cuando la autora usa esta metáfora y dice, no estoy saludando sino ahogándome, a mí se me ocurre pensar que a muchos en la vida nos ha sucedido más o menos algo similar. Pero a diferencia de quien se ahoga con agua, nos estamos ahogando a veces en un mar de ansiedad, de tristezas, de eventualidades que nos quebraron, que nos golpearon, y entonces necesitamos ayuda y no sabemos cómo pedirla. Nadie nos enseña cómo pedir ayuda cuando estamos tristes, cuando estamos entrando a valles de profunda depresión. Y si levantamos la mano, interpretan que estamos saludando y en lugar de que nos estamos ahogando. Y esto nos pasa a todos en algún momento de la vida. En algún momento comenzamos nuestras vidas con gran expectativa, con sueños altos, con expectativas que nos superan. Y en un punto del camino las expectativas empiezan a decrecer, los sueños caen en un abismo, de pronto lo que soñábamos, las aspiraciones ya no son la misma. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Necesariamente nos atacó Satanás? No, nos tocó la vida. Yo siempre menciono la vida, no siempre es un paseo por el parque, no es un lecho de rosas. La vida duele, amar duele, tener hijos duele, casarse duele, divorciarse duele, un funeral duele, un nacimiento duele. La vida suele doler y eso es lo que nos hace sentir vivos. El gran tema es cuando todas esas cosas convergen como una tormenta perfecta en tu vida y sientes que te ahogas y nadie se da cuenta de lo que estás viviendo. Y tú solo sabes que tu vida nunca va a ser la misma, que la muerte de ese ser amado te cambió, ya no vas a reírte como antes, puede ser la muerte de un ser querido, la muerte de un matrimonio, la pérdida de un empleo. A veces hay golpes que te hacen perder el balance, te desequilibran por mucho tiempo. Y duele tanto y es tan interno y es tan profundo que no lo puedes explicar. Hay momentos que sentimos que ni el mejor amigo, ni la esposa, ni los hijos nos pueden entender. Y si no, vean el salmista. Él dice, el que me entendía está en tinieblas. Se olvidó que existo. No sabría ni cómo contarle lo que me pasa porque me diría, es una bobería lo que te pasa. Pero para mí no es una bobería, me quita la paz. ¿Sientes como que a veces tus seres queridos y amigos se alejaron de ti? Bueno, el salmista le ocurrió lo mismo en el Salmo 88. Y yo quiero, antes de continuar con el resto del mensaje, resaltar el Salmo 88, porque en primer lugar nos pone la siguiente pauta: no ocultes los sentimientos. Si el salmista no los ocultó y los graficó en la palabra para que quedaran miles de años para que nosotros lo volviéramos a leer, primero me enseña que no hay que ocultar los sentimientos ni te sientas culpable por tenerlos. David dice o dijo, ¿qué provecho hay en mi muerte? Salmo 39. Cuando descienda a la sepultura, ¿para qué viví? David restauró Sión, trajo el arca de regreso a casa, mató a Goliat, entre otras cosas, guerrero. En un momento no le encuentra sentido a la vida. El salmista David, cuando nosotros decimos David, decimos para que suene más santo. Pero es un tipo que a veces se quería morir. Que pasó, de los salmos, pasó el 45% del tiempo triste. Y esta no es un mensaje de apología a la tristeza. Bueno, a ver hermanos, suicidémonos en masa. No. Déjenme avanzar.
Sigo leyendo a la gente rota. Jonás, te ruego que me quites la vida. Para mí es mejor morir que vivir. Elías, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Se ve que el hombre luchaba para no parecerse a los padres, o para marcar una diferencia, como a veces decimos, yo no voy a ser como ellos, y en un momento se mira al espejo y dice, al final soy peor que ellos. Si Dios habla de Pedro, porque hay un Pedro, Los discípulos, maestro, ¿no te importa que estamos hundiéndonos? ¡Ey! No estamos saludando, nos estamos hundiendo, ¿no te importa? Pablo, fuimos abrumados de sobremanera que aún perdimos la esperanza de vivir. No queríamos ni conservar la vida, lo dice Pablo en 2 de Corintios. Jesús, Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando veo esta galería de personas que se estaban ahogando en vez de saludar, no me pregunto tanto por qué Dios me deja ahogar o que tenga ese sentimiento. Porque siempre decimos, ¿dónde está Dios cuando me ahogo? Yo quiero que me ayude porque mi matrimonio está mal, porque mi hijo está en las drogas, porque mi marido es borracho, porque me pega, porque me falta el respeto, y quieren una palabra mágica que traiga sanidad a los corazones. Sin importar cuál sea la aflicción, las preguntas suenan siempre igual. ¿A Dios le importa que me estoy ahogando? ¿Le importa que estoy roto? Siempre es la pregunta, pero a Dios le importa. ¿Y qué respondemos los que ministramos? Sí que le importa, Dios te va a ayudar, Dios te va a reparar, Dios te va a sacar de ahí. Aunque pases por valle de sombra y de muerte, no tendrás temor alguno. Dios te va a surgir, Dios te va a bendecir, te vas a prosperar. ¿Sí o no? ¿No decimos eso? Bueno, yo los dejé aplaudir porque es verdad, pero no toda la verdad. ¿Qué cambiaría en tu relación con Dios si yo te dijera que Dios no solo te repara cuando estás roto, sino que a lo mejor Él tuvo que ver con tu rotura y hasta participó en que casi te ahogues? ¿Sabes lo que están pensando? ¿Y por qué Dios me haría una cosa así? Déjenme avanzar. Una cosa es amar a Dios cuando pensamos que Él es quien repara nuestras vidas rotas. Otra cosa es amar a Dios incondicionalmente cuando descubres que a lo mejor tus heridas son las que te capacitan para el servicio. Piénsalo. ¿Qué tal si las heridas que le imploras a Dios que sane, las cargas que suplicas que Él remueva, son justo lo que te capacita para servirle? Me costó años entenderlo. Yo pensé que esto era así. Dios te busca cuando eres niño o jovencito, como en nuestro caso, y te empieza a procesar. Cuando ya te tiene a punto, caramelo, cuando ya dice, uy, qué perfecto que es, ya tiene la familia perfecta, este no peca, este es puro, este le va bien, por si fuera poco es argentino, así que imagínate. Ahora lo voy a empezar a usar. Ya lo capacité, sabe predicar, está ungido. Este no anda en Uber, anda en carros de fuego. Yo pensé que uno llega a un nivel donde Dios te empieza a usar. Yo nunca, me costó muchos años darme cuenta que al contrario, Dios está buscando gente rota para usar. Gente lastimada, porque la gente lastimada, la gente a la que la vida no le trató bien, son las que Él más puede usar de una manera más intensa que el otro. Porque entiende. Las heridas hacen que la gente empatice. Las heridas hacen que la frase aquella que acuñó el escritor, que supo decir, solamente los soldados heridos en el ejercicio del amor son los que pueden servir. Es cuando Dios dice, yo te puedo usar mucho más porque entiendes al divorciado, entiendes a la que abandonaron, comprendes al que no puede quitarse un pecado de encima, entiendes a aquel que tiene pensamientos libidinosos, entiendes por qué has estado, por qué has pasado o estás pasando. Voy a las Escrituras y no encuentro ningún tipo impoluto, no me encuentro ningún superhéroe que llega a la tierra y hace ¡brum!
y con un escudo sale a pelear por la humanidad. No, todos son rotos. Todos tienen complejo, elegidos. Cada uno en sus testamentos tiene sus problemas. Uno, Moisés. El otro es Pablo. Moisés es creado en la corte egipcia. Es el príncipe de Egipto, o uno de ellos. Pero fue abandonado por sus padres. Está bien, para salvarle la vida, pero abandonado al fin. Ese niño tiene un trauma, ese niño arrastra una amargura seguramente. Así que aquí tenemos, señores, a un huérfano, tartamudo, prófugo de la ley, y Dios lo levanta para que sea el libertador de Israel. 3.600 años después, los judíos y los cristianos lo veneran a Moisés, como que fue un superhéroe. Yo voy a ver la historia de Moisés y me doy cuenta que este hombre que escribió 5 libros del Antiguo Testamento, que redactó el Salmo 90, era un hombre quebrado. Un hombre con problemas como tú y como yo, que a veces, te aseguro, no quería salir debajo de la manta, porque era un hombre con heridas. Entendía las limitaciones, las anomalías que a veces pueden ser verbales, de no poder hablar, o de no poder creer, o de no tener fe. Así que veo a un hombre roto que califica en el servicio del amor justamente porque es un soldado herido. Voy a Pablo. Pablo no es huérfano, es criado por papá, por mamá, tiene las conexiones o el dinero para transferirle la ciudadanía romana. Va a los mejores colegios, se cría a los pies del erudito más famoso de entonces, que era Gamaliel, un hombre que maneja idiomas, que tiene una profesión, y un día, con su celo por las cosas de Dios, sale a matar cristianos porque creen que sigue a un falso profeta. Y ese pseudo falso profeta un día se le aparece en el camino a Damasco. Lo deja ciego, el encuentro. Dios le habla a un profeta de él, a un tal Ananías, y le dice: quiero que vayas a ver a Pablo y oigan esto que se nos escapa. Quiero que lo vayas a ver a Saulo, todavía no era Pablo, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pudo haber dicho: yo le voy a mostrar lo que es vivir en victoria conmigo. Se acabaron los días de sufrimiento para Saulo, ahora vas a ver lo que es victoria, victoria, victoria. O corona, 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 como dijo otro que le gustaba otra cerveza. Y todo el libro de los Hechos habla de lo que Pablo tuvo que pasar. Pero dejémoslo que Pablo nos cuente el testimonio en primera persona. Vamos a invitarlo a este estrado y que él nos diga. Y nos diga: River, yo trabajé más que todos ustedes. He estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que a ustedes. Y he estado en peligro de muerte decenas de veces. 5 veces las autoridades judías me dieron 39 azotes con un látigo. Si a mí me agarran 5 veces para que me peguen 39 latigazos, hasta acá llegué. Búscate otro. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. No, se le hundió una vez. Estamos hablando de que no estás saludando, te estás ahogando. 3 veces Pablo se estuvo ahogando. Y no de manera metafórica, de verdad. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que nos rescataron. Crucé ríos arriesgando la vida. Me he visto en peligro con gente de mi pueblo y con extranjeros, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He sufrido hambre y sed. Por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, no dejo de preocuparme por todas las iglesias. Como si esto fuera poco, tengo una debilidad anónima. La Biblia no considera decirnos, a pesar de que somos chismosos, qué era lo que luchaba Pablo. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormenta. 3 veces le dije: Señor, quítamelo. ¿Qué me dijo Dios? No. Y cuando la vida de Pablo llega al final, a filo de espada de un verdugo, Pablo había sembrado decenas de iglesias por el Mediterráneo y había redactado 13 libros, por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Otro que estaba roto, desesperadamente roto, quebrantado. Pasa que hablamos del gran Pablo como si fuera Simón Bolívar, San Martín, Martin Luther King. No, Pablo era un hombre quebrado. Esto demuestra que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir.
Un hombre más herido que este, imposible encontrarlo en la Biblia. Y escribe, miren con cuán grandes letras os escribo desde las prisiones. ¿Quién escribe palabras de aliento desde una cárcel? ¿No se supone que te tienen que ir a alentar a ti? Si te mandan a la cárcel, ¿no esperarías aliento? Ahora yo te digo, no, aprovecha desde la cárcel para escribir libros motivacionales. Tú dices, me estás cargando. Yo estoy demasiado roto, demasiado preso, demasiado enfermo para servir. Y si no estás demasiado enfermo para servir, digo, sí estás demasiado enfermo, pero no para dejar de servir. Y si no estás demasiado solo, sí lo estás solo, pero no para dejar de servir. Y si la enfermedad, la soledad, el estar preso, el sentirse sin papeles, fuera un propósito de Dios, porque puedes entender, porque puedes comprender. Si uno se cría en una cuna de oro, difícilmente se va a conmover con la gente que llora cuando le llevamos los muebles y le ponemos un colchón en la casa. No se te cruza por la cabeza que hay gente que duerme sin colchón. Pero de donde venimos la mayoría de nosotros sabemos lo que es dormir sin colchón, que llueve más adentro que afuera, por las goteras del techo. ¿No será que Dios permitió que naciéramos en esas condiciones para que hoy pudiéramos amar y servir? Sé que estás pensando, aún así no me convences, estoy demasiado roto para servir. A veces no tengo ganas ni de llorar. Y me está diciendo que me ponga a bendecir a otros. Mira, hay una antigua fábula china de una mujer joven que tenía un hijo pequeño. Ella era viuda, tenía un hijo pequeño y un cierto día una peste hace que su hijo muera y la mujer queda en un estado depresivo absoluto, sin tener con quien compartir la tristeza, sin tener un hombro con el cual llorar. Se estaba dejando morir y un día va y consulta a un sabio chino y le dice, quiero que me dé algo para quitarme semejante y tamaña tristeza. Y el sabio chino, lejos de decir no puedo, le dijo, por supuesto, puedo hacer una pócima mágica que cuando la tomes te olvides que alguna vez tuviste dolor o que tuviste un hijo. Te va a anestesiar la cabeza. Pero para hacer esa pócima necesito un arroz, no cualquiera, un arroz que tú mismo debes conseguir en la aldea donde vives. Recorre todas las casas hasta encontrar un arroz de un hogar donde no hayan sufrido tristeza nunca. Si encuentras el arroz de un hogar donde jamás el infortunio, los avatares de la vida, las tragedias los hayan golpeado, consígueme ese arroz, yo haré la pócima y te olvidarás de tu dolor. Así que se salió por toda la aldea y por primera vez abrió los ojos a las demás familias. Les decía, quiero saber si ustedes tienen una historia triste para contar. Si no la tienen, me llevaré su arroz. Y todos tenían una historia triste. No a todos se le había muerto un hijo, pero alguien decía que se le había muerto el papá y el dolor también era intenso. Otros decían que no se le había muerto nadie, pero que se sorteaban a ver quién comía hoy porque el pan no alcanzaba para todos. La casa de al lado se lamentaban porque el hijo estaba en las drogas. En la otra casa habían enrolado al otro hijo en el ejército, no sabían si estaba con vida, y en la de más allá sufría por infidelidad. La vecina de enfrente sufría con el cáncer y el vecino de enfrente estaba solo y sus nietos no lo venían a ver. No encontró una sola casa donde no hubiera tristeza. Y a medida que ella iba casa por casa, comenzó a ayudar a los otros a lidiar con su tristeza y su estado de ánimo comenzó a cambiar, hasta que se dio cuenta que el sabio chino era un timador, que en realidad la pócima no existía, ni tampoco el arroz, en un hogar donde jamás hubo tristeza. Pero el ayudar, el servir a pesar de que ella estaba rota, hizo ver que su dolor intenso podía servir para algo, lo canalizó. Y en lugar de meterse bajo las mantas a llorar, se dio cuenta, como muchos de nosotros, que a veces una temporada por el cementerio, una temporada por los hospitales, una temporada por la sala de cuidados intensivos nos hace ver la realidad, nos pone en perspectiva. Los seres humanos somos muy torpes, se lo digo porque soy ser humano. Si fuera marciano no te hablaría así, pero soy ser humano. Y siempre nos estamos preocupando por boberías. Cuando no hay algo serio de qué preocuparnos, entonces las peleas en casa vienen porque se rompió el vaso, o porque se ensució la alfombra, el tapete,
o porque orinó el perro. Entonces Dios tiene que permitir a veces que sientas que te estás ahogando para que comprendas las problemáticas de verdad. La gente que lucha entre la vida y la muerte. Para que entiendas que si tus hijos se portan mal, rompen algo, ensucian, dejan las toallas tiradas, son chicos. Daría lo que sea cualquier mamá que tiene esos mismos niños con metástasis en el San Luis. Daría lo que sea por tener a ese mismo niño tirando las toallas una y otra vez. Con total de tenerlo sin los cañitos, sin los sueros intravenosos, sin que esté peladito. Daría lo que sea, cambiaría su vida por la tuya con todo gusto. Y nosotros vamos perdiendo esa perspectiva. ¿Por qué? Porque nos hacen falta heridas. Porque nos hacen falta a veces sentir que nos estamos ahogando. Por eso digo, ¿y si fuera un regalo? En el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Si no, no puedes amar. Puedes ayudar, puedes ser ujier, puedes cantar en el coro, puedes ayudar a mover muebles, pero para amar tú tienes que tener ciertas heridas, ciertas cicatrices. Si no eres de los que vas al funeral y dice, mi más sentido pésame, cumples y te vas. Porque no sabes lo que esa mamá está pasando, o esa hermana está pasando, o ese hijo está pasando. No te tocó nunca. Te lo digo porque yo era una persona cuando mi mamá y mis hermanos no habían muerto. Para mí la muerte era algo lejano que le ocurría a la gente que no está bien con Dios. Durante mucho tiempo, cuando alguien se moría, ay, bueno, está bien, viste, eso por no tener a Cristo. El hijo se mató en un accidente, y viste, por no tener a Dios, por no orar antes de salir. Aquel se le murió el padre, y bueno, porque era un borrachín. Y entonces, si hubiese tenido a Cristo, como que la muerte era patrimonio del diablo, como que Cristo no hubiese descendido al Seol al tercer día y le hubiese arrebatado ese poder al diablo. Como que la muerte era algo que le pasa a la gente mala. Y la enfermedad ni hablar. Si estabas enfermo, algo estás haciendo mal. Tienes piedras en los riñones, si tienes diabetes, algo estás haciendo mal. La fregaste, Satanás está sobre ti. Y yo digo, ¿a nadie se le ocurre pensar que a lo mejor lo que te hace comprender, lo que te hace entender lo que otros están pasando es que eres de carne y hueso, que tienes una vida real? De otro modo, cuando veas un matrimonio con problemas, lo vas a condenar, porque el tuyo es perfecto. El tuyo no hace gases, tira flores, tu esposo. Y esta palabra va para los que dicen, yo no estoy saludando, yo me estoy ahogando, yo estoy a punto de perecer. Hace un tiempo atrás alguien vino, porque lo conocía, a pedirme una consejería. Y luego cuando se sienta frente a mí me dice que es un error hablar conmigo porque dice, no voy a contarte lo que estoy pasando. Es un problema personal, punto. Creo que fue un error venir hasta acá. Y como supe que ya era un paso muy fuerte para él venir a verme, traté de que no se vaya rápido. Le dije, ¿cómo estás? Y me quedé esperando la respuesta. Y cuando no podía hablar, porque era tanto lo que estaba quebrado, entonces yo le hablé de mis quebraduras. Y en un punto nos conectamos, porque las debilidades te hermanan. Las debilidades te aunan como hermano. ¿De verdad te pasó lo mismo?, me decía. ¿De verdad luchas con eso? ¿De verdad luchaste con aquello otro? ¿Te sentiste solo una vez? ¡Una! Pero si siempre hay multitudes delante tuyo, delante mío. Pero la soledad se lleva acá, no en la fotografía, no en Instagram. Y nos conectamos. Él estaba desde hace años pidiendo socorro y la gente creía que saludaba. Y yo pude entenderlo porque solo en el servicio del amor los soldados heridos pueden servir. Digo, quiero que te vayas hoy a casa pensando que donde naciste fue porque Dios quiso que nacieras ahí. Si perdiste un ser querido en la niñez, en la adolescencia o hace poco, fue plan de Dios. Fue plan de Dios que vivieras donde vives, que seas como sea, que tengas las limitaciones que tienes. Pablo le dice, quítame esta debilidad. No pudo haberle Dios hecho el camino.
the same. Melodies drift like whispers in the night. In this alt rock lullaby, we find the light through the haze of synth and guitars cry. In this lady rock reverie we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. Pixel rain, we roam so free. In this classic crossover, we're set free. Streets they glimmer, secrets they keep. In this melodic journey we sleep. Melodies drift like whispers in the night. In this alt rock lullaby, we find the light through the haze of synth and guitars cry. In this steady rock reverie we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. Melodies drift like whispers in the night. In this alt rock lullaby, we find the light through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie, we fly. Like the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. I'm alive. In the depths of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. On the light, echoes of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. On the light.